es lo que yo les quiero decir, que aprenden a diferenciar, ¿no? En el síndrome nefrítico tenemos nosotros que hay que considerar 4 importantes, ¿no? Síntomas y signos en estos el edema, ¿no? El edema es no solamente un síntoma, es un signo, lo vemos, ¿no? La hinchazón. La hematuria, que también es la presencia de sangre en orina, y la proteinuria, presencia de proteínas en orina, ¿no? Eso es lo que nos define lo que es síndrome nefrítico. Mientras que en el síndrome nefrótico vamos a tener que también hay proteinuria intensa y este es mayor de 3.5 gramos por 24 horas, en orina de 24 horas. Tenemos una hipoalbuminemia en el síndrome nefrótico, ¿ya? Ahora, las alteraciones histológicas que nosotros vamos a encontrar generalmente en todas las parte de las patologías glomerulares. Una va a ser la hipercelularidad, el engrosamiento de la membrana basal y la hialinosis y esclerosis. Y dentro de esta hipercelularidad tenemos el aumento del número de células del ovillo glomerular. La proliferación, dentro de ellas la proliferación celular de las células mesangiales o endoteliales. Y otra es el infiltrado leucocitario de neutrófilos, monocitos, y en algunas enfermedades puede haber también presencia de linfocitos, ¿no? Otra es la formación de semilunas por células parietales y leucocitos, ¿ya? Que lo vemos generalmente en las láminas de práctica, ¿no? Esas semilunas que se forman en la enfermedad lúpica. El engrosamiento de la membrana basal es otra de las alteraciones. Dentro de ellas tenemos el engrosamiento de las paredes capilares, que generalmente estos capilares, cuando se engrosan, nos vamos a ver con una tinción, que es la tinción periódica de Schiff, llamada PAS, ¿no? Entonces, tenemos que se tiñe de algo rosado, ¿no? En esas zonas, ¿no? Y después también las podemos más, que generalmente esa, no solamente van a mostrarnos problemas capilares, sino problemas de depósitos inmunes. La hialinosis y la esclerosis. La hialinosis y la esclerosis es la acumulación de un material de aspecto homogéneo eosinófilo que lo vamos a ver al microscopio óptico, ¿no? Se caracteriza porque hay acumulaciones de la matriz de colágeno extracelular en áreas mesangiales, como por ejemplo en la glomerulosclerosis de las pacientes diabéticas, ¿ya? Ahora, hay un síndrome también que se toca aquí en todo este aspecto glomerular que tiene que ver con una enfermedad genética ligada al cromosoma X, en la que hay una del colágeno y que afecta a los riñones, a los oídos, a los ojos, causando en algunos casos trastornos en la vista y también sordera, ¿no? En los trastornos de la vista puede ocasionar una distrofia de la córnea y también puede producir cataratas. Ha sido identificado por el médico británico Cecil Alport, ¿no? En 1927. Este síndrome son causados por una mutación en el gen del colágeno 4A5. Tenemos que de las enfermedades, la gran mayoría de enfermedades, todas son de aspecto genético, algunas hereditarias, pero tienen que ver ya con la introducción de la biología molecular. Encontramos que muchas de todas las enfermedades que existen, cuando nos sometemos a un estudio no minucioso, encontramos que hay un gen que falla, que puede estar fallando en algún momento porque se produjo una mutación, un trastorno, una alteración, ¿no? Codifica a la cadena del alfa 5 del colágeno tipo 4 y está localizado en el cromosoma X. En ciertas familias se ven que estas plaquetas, ¿no?
que son de gran tamaño, que están circulando en sangre y que producen trombocitopenia e inclusiones leucocitarias que se parecen a las que se han encontrado en una anomalía que se llama de May-Hegling. Este síndrome se caracteriza por tener una afección renal, coclear. El síndrome también presenta como un síntoma principal hematuria, microscosis, y generalmente cuando esta se presenta en varones, en mujeres puede quizás porque la mujer menstrua no ser muy percibida, pero en el varón es raro encontrar una hematuria. Y generalmente son los varones, esta patología se asocia mucho a varones y está ligada al cromosoma X, ¿no? Y padecen de una microhematuria en edades muy tempranas, ¿no? Entonces hay que evaluar que probablemente, ¿no? Y eso tiene que ver con el cromosoma X en su formación, ¿no? Luego tenemos bueno, creo que está movido, pero bueno. Que luego tenemos que estudiar las diferentes alteraciones que se van presentando para diferenciar las características de cada glomerulonefritis. Las lesiones que se van a producir generalmente en glomérulo, sabemos muchas veces que son por problemas de tipo infeccioso, ¿no? La gran mayoría, y sobre todo en edades tempranas, y las glomerulonefritis producidas por enfermedades sistémicas y generalmente autoinmunes, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que estudiar minuciosamente los trastornos o las características por las cuales un paciente llega a consulta para poder diferenciar frente a qué tipo de glomerulonefritis estamos. Entonces, tenemos que la glomerulonefritis membranosa se caracteriza porque hay un aumento del grosor de la pared capilar. Hay depósitos de inmunoglobulina G y de complemento 3 en todas las asas capilares. Y la pérdida lenta de la función renal, que esto nos lleva en un lapso de 3 a 10 años en el paciente. Tenemos que otra es la glomerulonefritis membrano proliferativa, que se caracteriza por alteraciones en la membrana basal. El tipo 1 es que presenta depósitos de complejo inmunitario subendotelial y a veces subepitelial. Y el tipo 2 es la presencia de estos anticuerpos de inmunoglobulina E circulante denominado factor nefrítico, complemento 3. Y un material osmofílico homogéneo que reemplaza la lámina densa de la membrana basal glomerular. Aquí, por ejemplo, tenemos de una glomerulonefritis, pero que tiene una glomerulonefritis, pero que tiene, mire, un inflamatorio, no solamente con una proliferación del ovillo glomerular, sino que también tiene a nivel, ¿no?, intersticial, mira, alrededor del glomérulo. La proliferación endocapilar es esto, o sea, quiere decir que este ovillo glomerular ha proliferado, pero ¿qué ha proliferado? Endocapilar, o sea, los vasos, estos pequeños, son los que proliferan, ¿no ven? Como unas argollitas son en la pared de los vasos, que ha proliferado en los anticuerpos, eso es, se ha movido, pero estos son los anticuerpos antirreceptores que nosotros utilizamos con tinciones. Cuando estamos frente a una biopsia, nosotros no utilizamos solamente la coloración de H de hematoxilina clásica. Tenemos que utilizar coloraciones especiales para poder diferenciar las características que tiene un riñón, como por ejemplo en los glomérulos, ¿no? La coloración periódica de Schiff, que es la que llamamos coloración de Paz, la coloración de tricrómica de Mason, que es esta, para ver los depósitos, miren, los depósitos, aquí están marcándose los depósitos de anticuerpos inmunes. Luego tenemos, y cuando esta es una coloración de histoquímica, pero cuando queremos una coloración de inmunistoquímica,
que ven aquí al costado, donde nosotros usamos un marcador específico para demostrar lo que nosotros queremos ver, ¿no? Si queremos ver tinción a nivel de citoplasma o tinción a nivel nuclear, ¿no? Entonces ahí utilizamos marcadores para poder establecer estas coloraciones. Luego, aquí también, miren, este es un engrosamiento de la membrana, miren, aquí ustedes pueden ver cómo se delimita muy bien las membranas, ¿no? Capilares, miren, los capilares se ven como unas, ¿no? Acá, con una coloración de metionamina es esto, ¿no? Luego aquí, miren, esta es la coloración que tenemos también, ¿no? De tricromica en vaso, y esta es una de paz, ¿no? La coloración de paz. Entonces, miren cómo nos ayuda a diferenciar. Estas son las ondas de depósito, como también usamos la coloración de rojo de Congo para ver amiloide, ¿no? Amiloidosis en el riñón. Ya, entonces, miren, la glomerulonefritis, otro tipo de glomerulonefritis es la focal y segmentaria, que es una de las más frecuentes, ¿no? Es un trastorno de esclerosis de algunos glomérulos que puede. Y pues tenemos que la clasificación y tipos de estas glomerulonefritis pueden ser primarias o idiopáticas, o la glomerulosclerosis que está asociada a infecciones o a enfermedades crónicas, como por ejemplo la obesidad, el HIV, a células falciformes. En la histología, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que la lesión característica de esta microscopía óptica por esclerosis de este ovillo glomerular se va a afectar generalmente algunos glomérulos, pero desde la zona yusta glomerular. Los capilares de esta zona van a estar obliterados por un material celular, ¿no? A celular que es de color rosado, que son zonas de hialinosis. La inmunofluorescencia muestra habitualmente estos depósitos de inmunoglobulina M y complemento 3, que más adelante les voy a mostrar la imagen. Los criterios histológicos se distinguen por 5 subtipos, existiendo una correlación clínico-histológica. La forma clásica, que exige la exclusión de otros subtipos, la forma periliar, que es una lesión esclerosante próxima al hilio, y la forma celular que destaca allí un aumento de estas células endoteliales, extracapilares y polimorfos nucleares. Otra es la forma tipo de lesión, que es una lesión próxima más bien al túbulo. Y otra forma colapsante es que está generalizada solo de los glomérulos. Luego tenemos en la clínica, la más frecuente es esta proteinuria que ocasiona un síndrome nefrótico. Y aquí tenemos que la hematuria con la hipertensión en los adultos va a producir muchos van a llevar a la insuficiencia renal, ¿no? Entonces miren aquí cómo se va este ovillo glomerular. Miren, este es el espacio de Woman, cómo ya va el espacio haciéndose aquí pequeño, porque ya se va creciendo el ovillo glomerular, ¿no? Aquí todavía es viable, pero miren estas zonas, ya está totalmente obstruido. Entonces la persona no va a poder miccionar, no va a poder orinar. La orina va a filtrarse solo por estos espacios, pero en esta zona ya no va a poder filtrar la orina, ¿no? Igualmente vemos al otro lado, como acá también se ha formado toda una zona, por eso que esto se dice que puede ser focal, como otras veces puede ser segmentaria, ¿no? Puede ser solamente una zona, ¿no? Mire, aquí esto es mucho más extenso a comparación de estas zonas que son pequeñas, ¿no? Entonces, en la glomerulonefritis membranosa es donde el síndrome es frecuente más el síndrome nefrótico en el adulto, ¿no? Y esta glomerulopatía es poco frecuente más bien en niños, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? El engrosamiento de estos capilares en forma global y difusa, como ya dijimos, se observa en la fase inicial, ¿no? La formación agregada de estos agregados inmunitarios subepiteliales, ¿no? La coloración de plata meteramina es la que se utiliza para visualizarlo mejor. Se va a teñir así de color oscuro, negruzco. Se van a visualizar ¿no? Las paredes de los capilares, que diga, y además en las fases avanzadas podemos ver qué grado de esclerosis hay, o sea, qué grado de obstrucción total que nos va a ayudar a medir de que probablemente ese paciente va a ir hacia la diálisis porque ya ese riñón no funciona, no filtra. La celularidad del glomérulo sí suele ser normal, sus células, pero el problema es a nivel de los vasos. En la glomérulo, en la inmunofluorescencia es una tinción que se hace, ¿no? Para ver depósitos granulares o lineales, ¿no? En este caso son granulares difusos de la inmunoglobulina G y del complemento C3. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos los anticuerpos que nosotros vemos por inmunofluorescencia. Generalmente vamos a ver que esto, una vez que tiene un preparado especial que hay que hacer a la muestra para poderla visualizar a través de un microscopio con inmunofluorescencia, un campo oscuro, cómo son estos depósitos, si son granulares como estos, o son lineales, que a veces pueden ser así como unas líneas delgaditas, ¿no? Entonces, describimos si hay depósitos lineales o granulares, ¿no? Entonces, se observan de color, estas células se tiñen de color verde fosforescente o fluorescente, ¿no? Verde fluorescente, y podemos hacer una toma inmediata de la positividad, ¿no? Entonces también acá también están los inmunocomplejos circulantes presentes aquí, ¿no? Entonces, porque después la lámina, una vez que se hace el estudio, pasa unas horas secada, ya no lo vamos a ver este brillo, este color, ¿no? Va a cambiar. Entonces, en la glomerulosclerosis focal y segmental, caracteriza porque va a haber esta esclerosis que afectan a los glomérulos, que solo compromete segmentos de cada glomérulo. Por eso es que luego tenemos que la glomerulosclerosis focal y segmentaria tiene una clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque es lo que nos va a ayudar a hacer el pronóstico de qué paciente ya va camino a la diálisis, ¿no? Se acompaña del síndrome nefrótico por 4 presentaciones. Una en relación a enfermedades conocidas, como por ejemplo el HIV o por una nefropatía, ¿no? Y 2, porque es secundaria a otras nefropatías, por ejemplo, la nefropatía por inmunoglobulina A, y otra por una nefropatía por ablación glomerular, otra por como una enfermedad primaria. Entonces, en la patogenia, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hay destrucción de las células epiteliales viscerales, hay hialinosis y esclerosis que representan a apoproteínas y lípidos atrapados en estos focos hiperpermeables y la reacción de células mesangiales a estos depósitos. En la morfología vamos a ver que se afecta glomérulos justaglomerulares, ¿no? Y lesiones del ovillo vascular dentro de un glomérulo. Entonces, el incremento de esta matriz mesangial de las membranas basales colapsadas que ya hemos visto alrededor, ¿no? Depósitos de masas hialinas. Estos depósitos son inmunoglobulinas M y complemento en el mesangio, generalmente complemento C3. Las glomérulos primarias tenemos que hay glomerulonefritis de cambios mínimos que
prácticamente estos glomérulos muchas veces pueden pasar o pueden ser diagnosticados como normales, por eso la experiencia de ver mucho la diferencia en estas patologías, porque los cambios, como su nombre lo dice, son cambios mínimos, ¿no?, en la lesión del glomérulo. Luego tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Luego tenemos la glomerulonefritis membranosa, que dijimos, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A, la nefropatía por complemento 1Q y la nefropatía por inmunoglobulina M. Tenemos que las glomerulonefritis proliferativas aumenta el número de células glomerulares. Y aquí tenemos a la glomerulonefritis mesangial, a IgA, y la glomerulonefritis mesangial. También tenemos a la glomerulonefritis membranoproliferativa, luego a la glomerulonefritis post-estreptocócica o endocapilar difusa y a la glomerulonefritis extracapilar. En cambio, en las glomerulonefritis no proliferativas, sin aumento del número de estas células de los glomérulos, vamos a tener a las nefropatías por cambios mínimos, a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y luego vamos a tener la glomerulonefritis membranosa o extramembranosa. En las glomerulopatías secundarias, ahí vamos a tener justamente las enfermedades sistémicas a la orden, ahí dentro de lo que es lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Goodpasteur, la vasculitis, la dermatitis herpética, ¿no?, herpetiforme, vamos a tener la lipodistrofia parcial, la sarcoidosis, la dermatomiositis, la artritis reumatoidea, la púrpura de Henoch-Schönlein, vamos a tener la crioglobulinemia, la colitis ulcerosa y el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, que tenemos de enfermedades que se asocian que presentan este tipo de lesión en riñón. La glomerulonefritis membranoproliferativa tenemos que es la alteración de la membrana basal y del mesangio, así como también la proliferación de células glomerulares. Entonces, en esta glomerulonefritis tenemos que usar la coloración de, ahí está, la coloración de Maso, la coloración de HE y la coloración de plata o metenamine. Para membranas, justamente la tinción de color negruzco. Luego tenemos las enfermedades metabólicas y genético-familiares. También tomar en consideración aquí porque estas patologías también se asocian a alteraciones renales, como es la diabetes, la enfermedad de Bassett-Graves, ¿no?, que se acompaña con hipertiroidismo, el síndrome de Alport, que ya hemos dicho, el síndrome de uña y rótula, el déficit de la alfa-antitropina, el síndrome nefrótico congénito, la amiloidosis, el hipotiroidismo, la enfermedad de Fabry, la cistinosis y las anemias de células falciformes y del síndrome nefrótico familiar. En enfermedades infecciosas tenemos que tomar en cuenta las bacterianas, generalmente una de ellas la Klebsiella. Otra tenemos las víricas, entonces virus, ¿no? Generalmente pues sí, muchas veces afecta el riñón y muchos otros, neoplasias, tumores sólidos, linfomas, leucemias, ¿no?, que pueden afectar también a otras patologías. Tener en consideración a los fármacos que producen también daño renal. Aquí tenemos al mercurio, al probenecid, a la heroína, a la rifampicina, al interferón alfa, a las sales de oro, al captopril
al litio, a la warfarina, a la penicilamida, a los antiinflamatorios no esteroideos y a contrastes yodados. Entonces, no es fácil por eso automedicarse, ¿no? Otras, entre ellas tenemos la preeclampsia, también produce una enfermedad renal, ¿no? La nefroangioesclerosis, la hiperfiltración, la nefropatía crónica del injerto, cuando se hacen los trasplantes, la necrosis papilar, la nefropatía por reflujo, la hipertensión arterial vasculorenal. Entonces, hay síndromes nefríticos en pacientes. Aquí tenemos a la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina, la enfermedad y la nefritis hereditaria, como también la púrpura de Henoch-Schönlein y la nefropatía lúpica, ¿no? Más bien las personas o pacientes que ya tienen de 15 a 40 años, lo probable es que sea una glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina, o que tenga una enfermedad de membrana basal delgada, o esté empezando a hacer una nefropatía lúpica muy temprana. Nefritis, porque si es a los 15 años, ¿no? Nefritis hereditaria, una nefropatía mesangial proliferativa, o glomerulonefritis rápidamente progresiva, o que sea una glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Cuando el paciente tiene más de 40 años, vamos a pensar en una glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A, glomerulonefritis rápidamente progresiva, o porque tiene una vasculitis, o una glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Miren, esta es una imagen del glomérulo, donde tenemos en cuenta acá la presencia del vaso sanguíneo, el ovillo glomerular, y luego es la orina, ¿no? Luego lo otro contempla la orina. Entonces, tenemos cómo aquí, en este ovillo glomerular, puede haber fuga de proteínas, ¿no? Y vamos a encontrar proteínas en la albúmina de la orina. Tenemos que los riñones tienen alrededor de 1 millón de pequeños filtros llamados nefronas, y cada nefrona tiene un glomérulo. Un glomérulo es una bola de diminutos vasos sanguíneos que filtran la sangre. Cuando la sangre pasa a través de ellos, ellos van a permitir desechos, exceso de agua, pasan al interior de los túbulos de las nefronas para producirse la orina. Pero retienen proteínas que el cuerpo lo necesita. La orina puede verse de color rosa o marrón, claro, debido a la sangre, pero puede tornarse luego espumosa. ¿Por qué? Porque hay presencia de proteínas. Entonces, es justamente uno de los indicadores para evaluar en las personas, a veces así a simple ojo, cuando van al baño, si su orina ha dejado mucha espuma, presencia de proteínas. Y necesita un estudio. La glomerulonefritis focal y segmentaria. Tenemos que provoca una cicatrización de esclerosis y parte de un glomérulo o de algunos glomérulos en el riñón. Y entonces tenemos que esta glomerulonefritis focal y segmentaria primaria comienza en el riñón y su causa está relacionada con ninguna otra enfermedad o medicamento. Ese es cuando es primaria netamente. Proviene de los genes con los que se nace y que determinan que tendrá la enfermedad renal, ¿no? En cambio, la glomerulonefritis focal y segmentaria, que puede tener una causa secundaria, va a ser causada por una enfermedad o por un fármaco, y en algunos casos por un virus, por ejemplo el HIV, o medicamentos esteroideos, ¿no? Antibióticos también, que son mal usados, ¿no? En algunos también se comenta que en algunos atletas estos pueden producirse porque hay esteroides que son del tipo de los que utilizan como tratamiento para incrementar masa corporal, ¿no?
y que pueden también tener exceso de proteínas que pueden dañar a la persona. Y la glomerulonefritis también focal y segmentaria, secundaria, es otro tipo de enfermedad glomerular que ya tenía antes de presentarse esta focal y segmentaria. Entonces tenemos que, o sea, si ya la persona tiene una afección y luego adquiere algún fármaco o algo, va a ser de todas maneras mucho más agresiva su enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que esta puede presentarse tanto en niños como en adultos. La proteinuria es uno de los signos más importantes en esta glomerulonefritis focal y segmentaria. Luego tenemos qué pruebas podemos realizar para investigar si estamos frente a un caso de una glomerulonefritis. Un análisis de orina para detectar si es que hay proteínas y si es que hay sangre. Luego tenemos que hay que analizar la sangre para encontrar si los niveles de proteína. La tasa de filtración glomerular, tenemos que, ahí vamos a ver un análisis de sangre para saber si están bien, ¿no? Si estos riñones están filtrando adecuadamente. Entonces utilizamos muchas veces, aparte del análisis de sangre que hacemos en el laboratorio, utilizamos una prueba de orina en 24 horas para saber cuánto está filtrando el riñón en 24 horas, ¿no? La cantidad de orina que debe tener adecuada. La biopsia renal para observar un trozo diminuto de tejido del riñón mediante un microscopio. Se hace, ¿no? Con una aguja, se toma bajo ecografía y se hace la punción renal, con el fin de diagnosticar si es que hay una glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿no? Entonces, las pruebas genéticas para ver si usted nació con genes que realmente han causado una enfermedad renal, ¿no? También hoy en día se hace estudios genéticos en algunos pacientes. Esta información nos ayuda mucho porque vamos a poder llevar mejor el tratamiento de este paciente o la información que tenemos que decir a los padres, por ejemplo, de un niño o de una niña, qué es lo que va a suceder en su vida futura, ¿no? Luego tenemos la glomerulonefritis por inmunoglobulina A. Aquí tenemos que esta nefropatía por inmunoglobulina A también se denomina que es una nefritis, ¿no? También produce una inmunoglobulina A, ¿no? Tenemos que esta inmunoglobulina A es una proteína, ¿no? Que ayuda a... Pero tenemos que es una enfermedad renal que producida por esta inmunoglobulina, ¿no? Que va a permanecer durante la enfermedad en estos glomérulos. Y tenemos que la inmunoglobulina A pertenece en sí a esto, se va a quedar en estos glomérulos por muchos años, ¿no? Y puede ocasionar ciertos problemas de filtración de sangre y de proteínas en la orina. Cuando se encuentra esta enfermedad primaria, tenemos que comience en riñón y luego la causa aún no está muy relacionada con alguna otra enfermedad o medicamento, pero este tipo común se hace por pruebas de inmunofluorescencia y se determina la presencia de la inmunoglobulina A. La secundaria más bien va a ser causada por algunas enfermedades, que es la enfermedad celíaca, ¿no? Que, bueno, no la padece mucha gente, pero sí hay un grupo de personas con enfermedades celíacas, las cuales les pueden presentar este tipo de glomerulonefritis. Otros tipos menos frecuentes se denominan formas atípicas de esta nefropatía por inmunoglobulina A. Cada persona puede presentar un conjunto diferente de signos o síntomas, ¿no? Desde la presencia de pequeñas cantidades de sangre en orina, ¿no? Y otros pueden ir hasta un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, estos pacientes que padecen de esta enfermedad. Las pruebas que hacemos de alteración por inmunoglobulina A,
tenemos que el análisis de orina para detectar la presencia de proteínas, luego el análisis de sangre para encontrar los niveles de proteínas, colesterol y desechos, las tasas de filtración glomerular, un análisis de sangre para saber si está bien filtrados los riñones, la biopsia renal, y se solicita diagnosticar que se haga la inmunofluorescencia para descartar inmunoglobulina A. En la glomerulonefritis lúpica, tenemos que esta es una inflamación de los riñones causada por la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria, como sabemos, en la cual el sistema de defensa del cuerpo funciona inadecuadamente y ataca a las células y a los órganos propios del cuerpo. El lupus en sí causa una inflamación de pequeños vasos sanguíneos y algunas veces de los riñones, alcanzándole como si fuera a atacar a una enfermedad, ¿no? Tenemos que se divide, glomerulonefritis lúpica se divide en 6 clases basadas en el daño que pueden producir. Entonces, como les decía, a cambios mínimos, ¿no? Luego la tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta que completamos su clasificación. Algunos signos de esta glomerulonefritis lúpicas nos hacen ver de que presentan una orina espumosa, un edema y una presión arterial elevada. En el tratamiento tenemos que sigue, esta es una enfermedad de acción. Tenemos que hay en sí el tratamiento que tiene que tener estos pacientes. Generalmente vamos a ver, evaluar siempre su nivel de proteínas, tenemos que ver si está presente en orina, cómo está realmente si hay hematuria o no. Tenemos que ver, evaluar generalmente también, porque estos pacientes generalmente se les va a administrar corticosteroides, ¿no? Y tenemos que evaluar si la dosis que se recibe o si tienen si esta reduce la inflamación o no reduce la inflamación para variar en sí el tratamiento, ¿no? Lo que se tiene en lo que es glomerulonefritis, ¿no? Lúpica. Entonces, la enfermedad más bien de glomerulonefritis a cambios mínimos, tenemos que es la causa más frecuente de un síndrome nefrótico, especialmente en los niños. Hace que presenten signos y síntomas de este síndrome nefrótico, ¿no? Con otras enfermedades glomerulares, por ejemplo, vamos a ver que estos son de tobillos en el lapso de un día. Los glomérulos de estas personas aparecen normales, pero al microscopio cuando los vemos, pero sin embargo pueden observarse cambios no muy exagerados histológicamente en el glomérulo, por lo tanto se denominan cambios mínimos, ¿no? La capacidad de estos riñones para eliminar desechos de sangre por lo general no está afectada, ¿no? Y tenemos cambios mínimos, puede ser secundaria y es causa de enfermedad por generalmente consumo de medicamentos, ¿no? Entonces, esta lesión de cambios mínimos es una patología mucho más frecuente en niños. Acá sigue las lesiones a cambios mínimos, donde podemos tener que generalmente el tratamiento que se tiene que dar a estos niños con este síndrome nefrótico, generalmente también es el fármaco que es de elección, que es y se da en dosis adecuadas y también no es fácil solamente administrarla, sino que tiene que tener dosis que van de muy pequeñas a incremento hasta un tope, y luego disminuir. No podemos subjetivamente dar al paciente y luego retirarlas, sino tiene que ir de dosis muy pequeñas a cierta dosis y luego disminuir para evitar recaídas en estos pacientes, ¿no?
y nos puedan hacer otro tipo de patologías. Entonces tenemos que en sí estas glomerulonefritis merecen pues de una evaluación no solamente clínica, sino de laboratorio. Y tenemos que en las evaluaciones de laboratorio lo que nos interesa vital es análisis de orina para detectar la presencia de proteínas y de sangre, el análisis también de sangre para ver sus niveles de proteínas y de colesterol en sangre, las tasas de filtración glomerular, que es un análisis para saber si está bien, están filtrando los riñones, que como les decía, es la medición de orina en 24 horas, ¿no? La biopsia renal para observar en sí si en esta muestra tomada, la biopsia renal puede ser tomada con aguja, pero para que nosotros podamos emitir un diagnóstico tenemos que encontrar de 9 a 12 glomérulos en la muestra tomada. Menos, si es que encontramos 3, 4 glomérulos, no podemos hacer una evaluación o un informe de lo que está sucediendo en el riñón. Entonces, la biopsia renal tiene que ser, ¿no? Adecuada, ¿no? Bien tomada. Pues también si tiene cierto tipo de anticuerpo. Por lo general, cuando nosotros tomamos una muestra o una biopsia renal, esta tiene que ser cortada con mucha delicadeza porque tenemos que tener la coloración de HE, tenemos que tener la coloración de diclomecademazo, la coloración de PAS, de metenamine o de reticulina, ¿ya? Entonces, y si es que vamos a hacer la inmunofluorescencia, tenemos que tomar una muestra aparte. No puede ser la misma que se utilice en formol para poder ver por inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es una biopsia en fresco, ¿ya? Para ser procesada por otro método. Entonces, tenemos que generalmente las glomerulonefritis membranoproliferativas, que también tienen su clasificación 1, 2, se denominan la 2 porque tienen un complemento 3, ¿no? Y tienen todavía 2 subtipos, que pueden ser la de depósitos densos, ¿no? O las que tienen complemento 3, ¿no? Y ya hemos dicho, ¿no? Que estos pacientes tienen un síndrome nefrótico con hipertensión arterial, presencia de sangre en orina, una función renal bastante disminuida, ¿no? Entonces, generalmente también tienen su forma de manejo, ¿no? Esto es para la membrana proliferativa que ya dijimos. Los exámenes de diagnóstico tenemos que en estos pacientes tenemos que tener para poder también evaluar qué está pasando con la tomografía computarizada del abdomen, ¿no? Que es importante. Muchas personas tardíamente descubren que de repente tenían un riñón o 2 riñones en el mismo lado, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que las personas se puedan, o todo esto se puede evidenciar a través de la tomografía. La ecografía del riñón y la radiografía de tórax, grafía intravenosa para ver también la distribución de los cálices, de la pelvis renal y los cálices, ¿no? Entonces tenemos también nosotros que ver que estos pacientes en todo los exámenes que presentan en orina y en sangre, depuración de creatinina, aparte de que ya hemos medido la orina en 24 horas, tenemos depuración de la creatinina, el análisis de orina bajo el microscopio de forma directa, la orina para proteína total, el ácido úrico en la orina, la proteína de concentración de orina, la prueba de concentración de la orina, y luego la creatinina en orina, porque una es la creatinina en sangre y otra es la creatinina en orina. La proteína en orina, los glóbulos rojos en orina, si es que hay o no, y la gravedad específica o sea, cuál es
si hay mucha densidad, y la osmolaridad de la orina, ¿no? Todas ellas son importantes para poder evaluar bien la función renal. Ahora vamos a empezar y vamos a continuar con lo que son las nefritis tubulointersticiales agudas, que afectan tanto al intersticio, ¿no? Y que se acompañan también de daño tubular. Estas se caracterizan porque van a tener un infiltrado inflamatorio en el intersticio del riñón y van a estar asociados a un deterioro de la función renal. Y tenemos que en la incidencia de estas nefritis tubulares intersticiales agudas, las vamos a detallar a continuación, ¿ya? Entonces, a ver, creo que ahí está, bueno, pero está en la otra diapositiva. A ver. Los edemas que pueden presentar estas nefritis intersticiales, tenemos disminución del estado de conciencia o delirio, somnolencia, letargo, ausencia de edema generalizado y retención de líquidos, y puede haber náuseas y vómitos. Ya. Espérense. Ahora, dejar de presentar porque voy a poner el otro. Ay, pero no lo voy a cerrar. A ver. Espérense, chicos. Espérense. Uy. Espérense. Ya. Ay. Espérense. Voy a insertar el otro. Ay, 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 ay. Espérense, chicos. Espérense. Ay, qué pesado, no pueden. Ay. Esperen. Agregar, oh, no, ¿dónde está? Agregar fondo, no, compartir. Ay, qué pesado. Quiero. Esperen. Ay, ¿dónde está? Quiero cargar la otra clase. Esperen, chicos. Espérense, ay, Diosito. Ay, no. Ay, no, espérate. Espérense, chicos. A ver. Ventana, pantalla. Estoy buscando mi archivo. La otra. Estoy buscando. Espérense, chicos. Ay, ¿qué pasó? Ay, no, espérense. Espérense, chicos, espérense. Ay, ¿qué pasó? Esta. No. Con la pizarra. No, espérate. No. Esperen. Ay, qué pesado. Y ahora el otro archivo no sube. Ya, esperen. Chicos, ¿me escuchan?
Sí, doctor, sí se ve. Es que quiero cargar el otro archivo de la otra clase. Fíjense, esta no, ahora quiero. A ver. ¿Por qué se metió esto? Ay, qué espeso. No quiere abrirme. Ay, qué pesado. No. No. No, es que no quiero es eso. No, qué pesado. A ver. ¿Dónde está? Ya. ¿Cómo era? Ay, qué pesado, no está cargando y así está cargando. Está cargando. Ay, ¿qué cosa pasó con esto? Ay. Ay, no sube. Ay, qué pesado, se metió el otro. Ya. Ya. Vamos a ver, ¿me escuchan? Chicos. Sí, doctora, sí se ve. Ya. Ya, vamos a ver las enfermedades tubulares intersticiales. Ya. El cursor no quiero esto. Ya. Ay, se movió. Uy, qué. Espérate. No la agrandé. Ya está, pero sí se ha pasado todas las diapositivas. Caramba. Vamos a ver las enfermedades tubulointersticiales. Tenemos que la enfermedad tubular afecta al intersticio y hay dos formas.
la lesión tubular isquémica o tóxica y la lesión renal aguda o necrosis por insuficiencia renal aguda. Tenemos que estos trastornos, una puede ser por isquemia. En esta isquemia, ¿qué va a haber? Reducción o interrupción del flujo sanguíneo y puede estar presente en los cuadros de poliangiitis microscópica, en las microangiopatías, en procesos asociados a trombosis y en el síndrome hemolítico urémico, como también pueden estar presentes en los cuadros de SIT, coagulación intravascular diseminada. Luego tenemos que la lesión tóxica directa de los túbulos puede ser por fármacos, ¿no? Sustancias de contraste, radiaciones o hemoglobina. La nefritis túbulo-intersticial aguda y las reacciones de hipersensibilidad a fármacos. Tumores, hipertrofia prostática o coágulos. Y la insuficiencia renal aguda es responsable del un 50% que se produzca realmente esta insuficiencia renal, ¿no? Estos problemas tanto tubulares pueden ocasionar esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque no solamente se lesiona la zona tubular, sino vamos a ver que después también puede comprometer a la zona glomerular, ¿no? Entonces tenemos que las enfermedades quísticas renales son cavidades cuya pared, bueno, ¿no? Entonces vamos a ver que está formada por células epiteliales, pero que están rellenas de líquido. Estas paredes pueden ser muy delgadas, como pueden ser también engrosadas. Y pueden ser congénitas o adquiridas, hereditarias, que pueden producir complicaciones o no. Tenemos que se desarrollan a partir de los túbulos. Aumentan progresivamente de tamaño por acúmulo del producto filtrado glomerular, o sea, de líquido, ¿no? O de solutos. Tenemos que se produce la obstrucción de la luz tubular con aumento de la presión intraluminal y el aumento de la elasticidad de la membrana basal de los túbulos y la proliferación de las células epiteliales y por consiguiente el crecimiento de la membrana basal. Tenemos que las nefropatías quísticas son frecuentes generalmente en el diagnóstico, poner rápidamente necrosis, un NTA fácil, necrosis tubular aguda, pero tenemos que ver por qué se ha producido esa necrosis tubular aguda, ¿no? La nefropatía son causas de nefropatía y pueden producirse con tumores malignos, ¿no? Confundirse porque puede ser que la lesión solamente sea benigna, pero también puede confundirse con tumores malignos. Entonces, la clasificación que tenemos es de que haya primero una displasia renal multiquística, ¿no? Eso es generalmente en gente joven, niños. Nefropatía poliquística, enfermedad poliquística autosómica dominante del adulto y la enfermedad poliquística recesiva de la infancia. Enfermedad quística medular y el riñón en esponja medular y la fenoptisis, ¿no? Tenemos que la enfermedad quística adquirida, gente va a necesitar diálisis. En cambio, los quistes renales localizados pueden hacer estos simples. En los síndromes de malformación hereditaria, que están llamados también en la enfermedad de esclerosis tuberosa. En la enfermedad glomeruloquística, en quistes renales extraparenquimatosos, o son quistes pielocaliciales o linfangiectásicos o a nivel iliar, ¿no? Entonces, la nefropatía poliquística autosómica dominante del adulto es porque hay presencia de múltiples quistes en ambos riñones, en el parénquima, que causan insuficiencia renal. Y aquí ocurre una mutación. La mutación de ambos alelos, de ambos genes, el PKD, ¿no? Que estos están situados generalmente en el cromosoma 16, en la región P13,
Y tenemos que los genes que están involucrados es el PKD1 y PKD2. El PKD1 tenemos que codifica una proteína integral de la membrana que se llama la policistina 1. Y el producto de la policistina 2, que está localizado pero en los segmentos de los túbulos renales. La policistina 2, tenemos que ambas con el calcio regulan, ¿no? Y lo llevan a niveles basales de apoptosis y de la secretora de epitelios. ¿No? Tenemos que la nefropatía poliquística autosómica recesiva del infante, más bien, ¿no? La otra es del adulto, esta es del infante, se presenta en el lactante y en la etapa juvenil, pero con presencia de lesiones hepáticas. Se debe también, o sea, también hay quistes en hígado, ¿no? Se debe a mutaciones en el gen PKHD1, ¿no? Del que está presente en el cromosoma 6, ¿no? En la región P21-23, que codifica una proteína que es la fibrocistina, que se localiza en el cilio primario de las células tubulares que participan en la diferenciación del tubo colector y también del tubo biliar, ¿no? Enfermedades poliquísticas, las enfermedades quísticas de la médula renal. Aquí tenemos generalmente una presencia de un riñón con múltiples quistes pequeñitos que llamamos nosotros riñón en esponja tubular. Múltiples dilataciones de estos conductos colectores de la médula van a estar pues, presentes e incluyen calcificaciones dentro de los túbulos dilatados, va a haber hematuria, va a haber infección y cálculos urinarios. Los conductos papilares de la médula también van a estar dilatados y van a formar quistes también. Entonces aquí tenemos, miren, una poliquistosis renal, miren, ambos bilateral. Entonces vienen hacemos una discusión grande sobre la parte de riñón, hay una clasificación tremenda, ¿no? Porque estos pueden, o sea, hay unos quistes como estos, por ejemplo, que ya hemos hablado, tipo en esponja, miren, los quistecitos son bien chiquitos, pero hay otros que son una clasificación que hay unos como decir, estos en la primera etapa, en la segunda etapa son que sean de este tamaño, menores a tanto, menores, y otras que son los que son mucho más grandes, ¿no? Entonces hay una clasificación de acuerdo al tamaño de los quistes, ¿no? Entonces este es en esponja, es muy menudo, ¿no? Chiquititos son las cavidades, en cambio aquí, miren, las cavidades son mucho más grandes, ¿no? Entonces hay una que se llama, una patología que es el quiste renal. El quiste renal simple es la causa más frecuente de enfermedad quística después de los 50 años, ¿no? Y es más frecuente en varones que en mujeres. Pueden ser unilaterales, pueden ser solitarios o pueden ser múltiples, ¿no? Pero se refiere a que tienen una sola capa de células, ¿no? Son asintomáticos, pueden producir una hematuria, dolor abdominal, incluso dorsal, y también se acompañan de una masa abdominal palpable, ¿no? De una tumoración. Luego en la clínica es donde se puede hacer la diferenciación de los procesos, tanto que si son benignos o si son malignos. ¿No? Que estas patologías no son de tipo benigno. Entonces, tenemos que estos quistes renales, hay 3 criterios mayores que definen a un quiste renal cuando se hace una exploración en ecografía. Según la estructura, pertenecemos delimitadamente, está delimitado estos quistes por una sola pared, una pared muy fina o una sola hilera de células, ¿no? Otra que puede haber la ausencia de ecos en su interior. No hay un eco interior que lo producen los cuerpos sólidos, no, hay un líquido. Y el refuerzo posterior en la ecografía. En caso de duda, puede realizarse una tomografía computarizada.
Pero los hallazgos sugestivos de proceso maligno son generalmente engrosamiento e irregular de la pared, aparición de tabiques en el interior de la cavidad, refuerzo de la lesión tras la administración de contraste o masa multiloculada, que en este caso no lo presenta porque es solamente una sola hilera, no hay engrosamiento de la pared, ¿no?, del quiste. Otra es que nosotros tengamos una obstrucción de las vías biliares. Se incrementa la susceptibilidad a la infección y a la formación de cálculos. Pueden ser de forma brusca, puede ser unilateral o bilateral, desde la uretra hasta la pelvis. Las causas más frecuentes tenemos que son las malformaciones congénitas por válvulas uretrales posteriores, por estenosis uretral, por estenosis del meato, por obstrucción del cuello vesical, porque hay estenosis y obstrucción de la unión útero-pélvica o el reflujo vésico-ureteral, ¿no? Otra es porque hay cálculos urinarios. Otra porque hay una hipertrofia prostática benigna, ¿no? Otra porque hay tumores, cáncer de próstata o de vejiga, o porque hay una inflamación de prostatitis, uretritis, porque haya papilas desprendidas o coágulos de sangre, también en el embarazo, ¿no? Por el crecimiento del bebé, un bebé macrosómico, puede haber obstrucción de la vía urinaria, puede haber un prolapso de útero o cistocele o trastornos funcionales neurógenos, ¿no? Tenemos que en la morfología, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay una obstrucción brusca o completa, ¿no? De esta función. La filtración glomerular se reduce y provoca la dilatación de la pelvis y de los cálices, y por lo tanto se atrofia el parénquima. La es subtotal e intermedia, y tenemos que generalmente en el riñón puede aumentar de tamaño o en los casos crónicos ocasionar una atrofia tubular cortical con fibrosis intersticial difusa. Tenemos que las características clínicas que van a presentar en estos casos es obstrucción aguda que provoca dolor, distensión del sistema colector o de la cápsula renal, hidronefrosis unilateral, parcial o completa, puede ser una obstrucción parcial con incapacidad para orinar, poliuria y nicturia, y otra que sea una obstrucción bilateral completa, que da también va a la oliguria o a la anuria, ¿no? Entonces, eso es lo importante en estos casos. Ustedes saben que la obstrucción que se produce generalmente ocasiona dolor, ¿no? Entonces vamos a tener los tumores renales. Dentro de los tumores renales se presenta el adenoma papilar renal en menores que son de 0.5 centímetros de diámetro. El otro de ellos es el angiomiolipoma, que es un tumor benigno, ¿no? Formado por vasos y músculo liso y grasa, en pacientes que tienen esclerosis tuberosa, causada por mutaciones y pérdida, ¿no?, de la función TSC1 y TSC2. Las lesiones de la corteza cerebral también van a producir, hay lesiones en la corteza cerebral que también van a producir, se asocian de estos tumores con epilepsia y con retraso mental, ¿ya? Y vamos a ver que también otro tumor que es el oncocitoma, que es un tumor de células eosinófilas con núcleos pequeños, pero con nucleolos grandes, pero tenemos que son benignos también, son benignos. En cambio, a diferencia de los tumores malignos, ¿no? Los tumores malignos, que de ellos tenemos que son frecuentes, ¿no?
del 60 al 70%, de 60 a 70 años, o sea, en edad adulta, son generalmente de color algo amarillento, que se asemeja mucho a la corteza suprarrenal y por eso en un inicio se le llamó hipernefroma. El cáncer de células renales o claras, o también llamado adenocarcinoma renal, es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas y que se originan en el revestimiento del túbulo del riñón, en la corteza renal. El cáncer que comienza en los uréteres o en la pelvis renal, y la mayor parte del riñón recoge la orina y lo drena hacia los uréteres, ¿no? Tenemos una imagen del adenocarcinoma de células claras, como su nombre lo dice. Tienen un citoplasma claro, ¿no? Un núcleo, miren, pequeño, ¿no? Pero sin embargo, estos son y proliferan en cantidad, ¿no? El tamaño de las células claras, ¿no? Con un citoplasma bastante amplio y que lo hacen característico al nombre que le han colocado, ¿no? Entonces, tenemos que decir que estos tumores que producen necrosis tubular, puede ser, ¿no? En sí en la epidemiología han hecho estudios que se asociaba a fumadores de cigarrillos generalmente, ¿no? A que tenían una herencia autosómica, a que habían variantes como el síndrome de von Hippel y que son esta variante del von Hippel-Lindau son quistes renales grandes y también puede ser con carcinomas de células claras. El carcinoma de células claras en sí es uno de los tumores más frecuentes que los síndromes que existan, pero con menor frecuencia, y los carcinomas uroteliales de la pelvis renal, en este caso, que afectan generalmente solamente la pelvis, o que pueden afectar a los uréteros, o que pueden afectar a la vejiga, ¿no? Entonces, dentro de estos necrosis tubulares agudas también, como les decía, están presentes tumores benignos. Pero no es un tumor benigno, pero sí es una obstrucción de vías urinarias, la presencia de cálculos urinarios. Los cálculos urinarios pueden ser de diferente procedencia bioquímica, porque pueden haber cálculos urinarios generalmente de ácido úrico, pueden haber de fósforo. Entonces, nos interesa mucho también hacer el estudio de la concentración del cálculo, ¿no? Para ver su composición y poder dar tratamiento o ver qué es lo que está pasando en la digestión de estos pacientes por los cuales hacen cálculos, ¿no? Y ocasionan una obstrucción. El cálculo también tenemos que ocasiona además un dolor, hematuria, ¿no? Microhematuria, y ocasiona un dolor. Este dolor mucho a veces más perceptible en el varón, puesto que tiene una uretra muy pequeña, ¿no? El calibre es muy estrecho. A diferencia de los cálculos urinarios que presentan en mujeres, son más fáciles de poder ser eliminados, ¿no? Y que el dolor sea un síntoma de menor frecuencia en comparación, ¿no? Entonces es necesario siempre hacerse un estudio, ¿no? Para ver la presencia, si hay dolor, pues, pensar en esta posibilidad, ¿no? De cálculos renales, ¿no? Entonces, eso es todo por la parte de lo que es riñón, ¿no? Se ha hecho un resumen, porque sabemos que el riñón tiene, pues podemos discutir bastante, todo un libro,
¿no? Porque cada vez la importancia que tiene para poder incluir ahora la terapia, ocasionan estas diferentes patologías que observamos en el aspecto renal y que ocasionan que muchos pacientes estén justamente en tratamiento con diálisis, ¿no? O buscando un trasplante de riñón, ¿no? Entonces, tratemos pues de encontrar las fallas tempranas para evitar que el paciente no tenga que ser sometido a cirugías no solamente costosas, sino riesgosas, ¿no? Sí. Pregunta, chicos. ¿Me escuchan? Creo que todo ha quedado claro, doctora. ¿Ah? Aquí la veo que las chicas.